Bien. El otro día vimos, os recuerdo, estamos hablando de atención visual, o sea, en general, atención selectiva, porque estamos buscando una información en nuestro flujo perceptivo, y vimos en principio que había una polémica de si el flujo perceptivo se limita en una fase temprana o bien pasa bastante información y se va analizando antes de interpretarla. Vimos pruebas a favor de la selección temprana, vimos pruebas que la ponían en duda porque el efecto de una letra en sí facilitaba la detección de esa misma letra, y vimos una solución híbrida que era la carga perceptiva, que decía que depende de la cantidad de información que tengamos que interpretar, era una situación intermedia. Hay algunas pruebas experimentales con experimentos comparativos y otras que miden los potenciales evocados, el P1 y N1, aquellos que de detección temprana. En la segunda parte vimos el foco atencional, el tamaño del foco, o sea, la analogía con un foco podía servir. Entonces vimos qué ocurre cuando enfocamos en una palabra, pues que vemos más y detectamos antes un estímulo que aparece en el foco. Si nos enfocamos en una letra, somos más rápidos, pero en un área mucho más estrecha. Bien, el foco parece que funciona. Vimos también otra que era en círculos, pero también midiendo la anchura del foco. Y nos quedamos en el desplazamiento del foco. Decíamos, ¿qué pasa si tenemos que ir a determinada distancia? Se aparece el estímulo de fijación, la cruz que indica que va a empezar, y aparece la señal más o menos excéntrica, más o menos lejana del punto de fijación, y decíamos que algún dato apuntaba que era directamente proporcional, que el foco se tenía que desplazar y a más lejos fuera tardaba más tiempo, pero inmediatamente había un resultado contrario y una interpretación contraria que decía, ojo, a lo mejor no es el foco que se desplaza, es que en la periferia visual vemos peor y lo que cuesta es enfocarlo. Y había un experimento en el que poniendo una señal endógena o central, no un punto neutro, la velocidad del foco era constante. Si yo sabía a qué lado iba a aparecer el estímulo, daba igual a qué distancia estuviera. Reaccionaba igual de rápido. Por lo tanto, quizás lo del movimiento del foco no es tan progresivo, proporcional, ¿vale? Entonces nos quedamos ahí y dijimos, bueno, y hay otra prueba que lo que trata de probar es que quizás sean este experimento del punto 4.3, que quizás lo que hace el foco es iluminar una zona, pero quizás hace algo más. Busca objetos importantes, según lo que estemos buscando, e ilumina esas zonas donde hay objetos importantes y inhibe otras. Bueno, pues este experimento va dedicado a buscar eso. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, tengo que detectar números rojos? Igual lo que hace el cerebro es fijarse donde hay números rojos e inhibir los lugares donde no haya números rojos, los números no sean rojos, y no solo sea una cuestión de desplazar el foco, sino una actividad de activar y desactivar zonas, ¿vale? El experimento consiste en lo siguiente. Se le pide a la gente que identifique, por ejemplo, un número rojo, una característica muy concreta de un número rojo. Pero la respuesta se le dilata y se espera, se le pide que responda después de 1400 milisegundos. Mira y pasa 1,5 segundos antes de que dé su respuesta. Y en el 1,5 segundos, casi 1,5 segundos, entre tanto, puede aparecer un punto en cualquiera de las
4 posibles números o las otras 4 intermedias. En cualquiera de 8 lugares puede aparecer un punto. Simplemente si aparece el punto, la persona le da un botón. Y eso es lo que vamos a medir realmente. Obviamente el número lo va a detectar. Entonces, medimos el tiempo de reacción a la aparición del punto, que es, por eso se llama dot probe, o sea, detección de puntos. ¿Qué ocurre? ¿O qué esperamos que ocurra? ¿O cuál es el resultado? Pues mira, lo que ocurre, lo que esperamos que ocurra es que donde pongo el foco yo, porque le he pedido que responda a los números rojos, he puesto el foco aquí, aquí exactamente. Los puntos que aparezcan aquí o cerca de aquí serán mucho más rápidos de detectar que los que aparezcan aquí, por ejemplo este. Eso espero, y eso ocurre. Pero ojo, ocurre otra cosa. Los puntos que aparecen encima de los números que no interesan son más lentos aún. Incluso que este, que está más lejos. Tardo más en detectar este punto que esto. ¿Qué quiere decir? Que mi sistema atencional ha inhibido esas zonas. Donde hay objetos que no me interesan, lo inhibo. Por lo tanto, no es un desplazamiento en el espacio neutro. Lo que estoy haciendo es destacar lo que me interesa. De alguna forma, lo que hago es, de un espacio neutro, pasar a un espacio donde hay cosas que me interesan y que activo y cosas que no me interesan y desactivo. ¿Vale? O sea, lo repito. Tarea primaria. Detecta los números rojos, pero tienes 1,5 segundos para responder. En el medio puede aparecer un punto. Si el punto aparece en la zona que yo he activado o cercana y en zonas neutras, se detecta de una forma proporcional a la distancia, porque esto está activado. Pero si aparece en zonas inhibidas, puntos que no me interesan, es mucho más lento. Dot probe, paradigma de punto probable. O sea, hay un proceso de inhibición activo que cuesta un esfuerzo. Y los espacios vacíos y los puntos que no me interesan no son lo mismo, no se tratan igual. Bueno, las conclusiones que podéis sacar, no parece que dependa de la distancia recorrida, el foco no parece que dependa de la distancia. Sabemos que la resolución y la calidad se puede ajustar a la tarea y que probablemente los objetos que hay determinen dónde ajusto y dónde pongo más o menos atención. Bien. Hola, gracias por ver este video. Si te ha resultado útil, por favor apoya el canal con un like, tu suscripción y un comentario. Para ver otras formas de apoyar, echa un vistazo a la descripción del video. Gracias. El siguiente punto, no sé si lo he puesto aquí, el gradiente, es otra forma de definir lo mismo. En vez de, tomando en cuenta esto que hemos visto, en vez de considerar que hay un foco que va de un lado a otro, podríamos considerar que hay un gradiente, es decir, una fuerza limitada de donde pongo yo la atención y que si pongo mucha aquí, me queda poca para poner aquí, pero la puedo poner en varios sitios a la vez o la puedo desplazar y el total siempre es el mismo. El gradiente es, bueno, pues eso, si pongo en una zona mucha atención, por ejemplo en este lado, porque espero que aparezca aquí algo, va disminuyendo progresivamente y si hubiera otra tarea o varios lugares posibles, probablemente podía distribuirlo en diferentes lugares. En vez de el foco, una especie de distribución de recursos en el espacio. Bien, la prueba a favor del gradiente es que cuando hay una serie de varios ensayos en el que, bueno, en este caso aparecía, no lo he pintado, pero bueno. Si, por ejemplo, yo pongo una fila de letras, que hay que detectar la X, y el punto de fijación es el centro, habitualmente. Bueno, a más lejos esté la X, sabemos que tarda un poquito más, ¿pero por qué? Porque el gradiente ha quedado. Ahora bien, en el segundo ensayo, en el siguiente, si la X que ha pasado ha aparecido
un extremo, lo cambio al centro, por ejemplo, el primer ensayo determina que mi gradiente en parte o gran parte se haya puesto aquí y luego le cuesta un poco volver aquí. Es decir, dónde ha estado antes la atención influye en el siguiente. Cuando haces series de varios ensayos en los que cambia el lugar, no solo influye la distancia del punto de fijación, sino también el ensayo anterior. Que sería eso, la hipótesis del gradiente. Los ensayos previos determinan dónde está la atención y dónde no. O sea, que cuesta un poco cambiar los recursos de un lugar a otro y los que están ahí todavía tienen un remanente, una especie de efecto que persiste en el tiempo. Bien, esto requiere la inhibición, es algo nuevo, la selección por inhibición, que haya una región del espacio, del cerebro que se dedique a eso. Y tenemos alguna prueba de que el córtex frontal es esa zona del cerebro que se dedica a inhibir lo que no nos interesa o las zonas que no nos interesan. En el caso, inhibir significa no ver o no atender a esa zona, borrarla un poco o incluso borrar el ruido que produce, neutralizarla un poco para que no afecte a la otra, que llamaremos una zona oscura. ¿Qué hace el córtex frontal? Pues el córtex frontal es aquí, ya hemos hablado alguna vez, que esta parte es la que ejecutiva, la que lleva la atención ejecutiva, la consciente, y las pruebas de que está funcionando y de que inhibe es que cuando ponemos en un lado un estímulo, o sea, los ojos cruzan la información, ¿no? Si pongo en un lado un estímulo al que no hay que atender, esto se refleja en este lado del cerebro occipital. La parte visual, que está atrás, esta parte procesa esto que este lado y esta parte procesa esto de este lado, ¿no? Si esta parte no me interesa, hay que inhibirla. Aquí hay poca actividad, pero aquí hay mucha. En la parte frontal hay mucha actividad para inhibir, perdón, es que el liante, no es tan liante, pero bueno, la parte frontal trata de inhibir lo que no me interesa, la parte de atrás ve la que le interesa. Entonces, la parte del mismo lado donde está lo que me interesa, la parte frontal, está inhibiendo la otra, esta parte está muy activa, y la occipital, que es la que procesa la información visual, también está muy activa. Bueno, quiero decir, si atiendo a esto, estoy inhibiendo esto. Y esta parte está activa inhibiendo esto. El trabajo de inhibir es activo y requiere recursos que se reflejan en los PET, en tomografía por emisión de positrones. Que estará con contraste. Bueno, ipsilateral contra lateral, ipsilateral lo contrario contra lateral, o sea, al mismo lado. ¿Ok? Córtex frontal. Y la parte abierta encubierta. Dice, ¿dónde? Bueno, esto hemos hablado en el primer capítulo, en el 0, y normalmente atendemos donde miramos, pero sabemos que podemos atender donde no miramos. Y hablamos de atención abierta, cuando coincide la mirada con la atención, y encubierta cuando no. La abierta es cuasi automática, es fácil, cuando muevo los ojos atiendo, y la encubierta requiere un esfuerzo adicional. Es voluntaria, controlada. Nos señala que, claro, por un lado, el esfuerzo de atender a lo que no estoy mirando, que lo hacemos muy a menudo, bueno, no tan a menudo como la abierta, pero lo hacemos a menudo.
Si es estática no es difícil, estamos ahí mirando y ya está, pero si es móvil, o sea, cuando tenemos que mover la vista, que también es a menudo, requiere un esfuerzo importante. Los movimientos automáticos, reflejos, dice que depende del colículo. El colículo es una zona que está por aquí, por el tronco cerebral. Si miráis algún mapa lo veréis y así lo recordaréis mejor. Colículo superior activa movimientos rápidos y automáticos y cuando aparece un estímulo se nos lleva la vista y se nos lleva la atención. Entonces depende de esa estructura, que es bastante, en el tronco cerebral, es bastante primitiva, pues no hay ninguna interpretación, abajo arriba. Sin embargo, cuando hay un movimiento controlado, el lóbulo frontal se pone en marcha y lo mueve. Y por supuesto prescinde de la información sensorial, está pendiente de otras cosas. Entonces hacemos, para estudiarlo, filtrado selectivo, que lo explicáis, es simplemente poner dos películas a la vez con un translúcido, que es como, bueno, la comparación visual que pone es muy ilustrativa. Cuando miras por una ventana a media luz, ves afuera, pero también ves tu reflejo y puedes atender a una o a la otra, no a las dos. Nadie puede atender a las dos. O pasas de una a otra, pero nunca atiendes a las dos, ¿no? Interpretar lo que pasa en dos vídeos que los ves en translúcido o eso que estoy diciendo, prácticamente imposible, no nos deja. Por supuesto, es más fácil si uno es más claro que el otro, o sea, si las condiciones visuales favorecen a uno a otro, es más fácil, pero es muy difícil. La calidad puede llevarte a un lado a otro, pero a los dos es imposible. Para eso se ha utilizado, para ver qué está ocurriendo cuando vemos dos vídeos a la vez, se ha utilizado el ERP para ver qué se está poniendo en marcha. El ERP se utiliza, bueno, para ver cómo actúa la orientación encubierta. Se ponen letras mirando en el centro, encubiertamente tienen que mirar a un lado a otro, o sea, atencionalmente, sin mirar con los ojos, tiene que ver si aparecen unas letras en un lado a otro y se mide el P1. La P1, recordáis que era la positivo número 1 que respondía mucho, era temprana, era atención temprana. El primero que aparece en positivo y refleja en el lado que estamos atendiendo, se vería un incremento del P1. No sé si he puesto aquí algo de eso o no. Yo creo que no. O sea, este dato es importante. La orientación encubierta actúa también de forma temprana. Se puede mostrar con electroencefalograma, con el potenciales evocados, por una tarea que le pedimos que alguien reaccione a lo que no está mirando, y el P1 del lado contrario se activa con mucha más intensidad. Que sabemos que el P1 está relacionado con el procesamiento temprano. ¿Okay? Endógena, exógena. Otra vez, lo de antes, refleja y controlada, que es una señal endógena, aquella que requiere una interpretación, por lo tanto, un acto voluntario de seguimiento. La exógena es la señal que no requiere interpretación, guiada por el estímulo. La exógena atrae siempre, nos orienta y nos lleva siempre hacia ellas, mientras que la endógena requiere la voluntad y el objetivo propio, o sea, las metas propias. Por lo tanto, se correspondería en cierto modo con la dirección abajo-arriba, a través del estímulo,
y la otra de arriba a abajo a través de las metas. Ya vimos que la exógena normalmente son cualquier estímulo que aparezca en el campo visual, atractivo, sorpresivo o nuevo. Por eso se les suele llamar también periféricas, porque aparecen en las zonas más periféricas del campo visual. Y aunque no queramos, les vamos a atender. O nos van a requerir cierta atención, lo vamos a ver. Por definición no tienen ningún significado, es simplemente visual. Si la señal sí requiere o tiene un significado, aunque sea una flecha, aunque sea una palabra que diga arriba, abajo, izquierda o derecha, o una mera flecha, es endógena, requiere interpretación y se le llama centrales porque si no las ves y las interpretas no sirven. Por lo tanto, periférica, central y exógena, endógena es equivalente desde este punto de vista. La señal endógena o la señal central te indica dónde mirar y luego tú decides si le haces caso o no. La otra no decides si le haces caso o no porque en parte le vas a hacer caso siempre. Entonces el paradigma de Posner ya lo nombramos, consiste en utilizar señales endógenas, exógenas y válidas o inválidas. Una señal válida es aquella que en efecto señala el estímulo objetivo en el lugar correcto. Una señal inválida es aquella que nos confunde, nos señala un lugar incorrecto. Hemos dicho que la señal periférica, aunque sea inválida, eso lo comprobamos después, nos va a capturar siempre la atención. Entonces, lo que mediremos son los costes-beneficios. Multiplicamos válida e inválida por costes-beneficios. Si sin señal tardamos X milisegundos en detectar un objetivo, eso es una línea base. La señal válida suponemos que nos disminuirá el tiempo de reacción, la señal inválida suponemos que lo aumentará. Esto, aumento del coste y la disminución es el beneficio. Ese es nuestro lenguaje. Compararemos el tiempo de reacción con la línea base, que son los neutros. Bien. Bien. Datos. Y ahora sí que entramos en algo importante. Una señal periférica es válida, nos da beneficios siempre y cuando esté entre 100 y 300 milisegundos antes de que aparezca el objetivo. Esto es lo que decíamos el SOA, ¿no? El espacio entre el estímulo y la señal. Estímulo en sede asíncrono, no me acuerdo qué significaba SOA, pero pues mira. La sincronía señal objetivo. 100 milisegundos a 300. Lo curioso es que a partir de 300 milisegundos el beneficio se transforma en coste. Es decir, una señal válida, si pasan 300 milisegundos, como que me canso de mirar ahí y me retiro. Eso tiene un nombre. Se llama inhibición de retorno. Y lo veremos en detalle luego, porque es un fenómeno importante. Pero de entrada que sirva esto, entre 100 y 300 milisegundos, las señales periféricas válidas. Es el periodo que obtienen a partir de ahí, antes de ahí, después de ahí, tienen, por supuesto, las inválidas generan costes. ¿Cómo sabemos esto? Pues con el P1 otra vez. El P1, que es el procesamiento temprano, insistimos,
es mucho mayor en un ensayo válido que en uno neutro y que en uno inválido o no señalizado. Perdón, eso estaba aquí, el dibujito. El P1 famoso, ahí lo tenemos la diferencia, ¿no? Esa diferencia es significativa, ¿eh? Bien, si la señal es central y válida, también el P1, es decir, es bastante temprano también, a pesar de eso, y a pesar de ser interpretada, todavía es temprana y todavía un poco más que el otro, nos llegaría a 800 milisegundos. La señal central requiere más tiempo de interpretación y sigue siendo válida hasta los 800 milisegundos, o alrededor de 800 milisegundos. Por lo tanto, las dos tienen un procesamiento temprano y hay un pequeño matiz respecto a que la señal periférica nos atrae siempre la atención, y es que si mediante instrucciones le decimos que mire en una zona concreta y no otra, si la señal aparece fuera de esa, el tiempo de reacción también se ve perjudicado. Quiere decir simplemente que en parte hay un control, no es tan automática la periférica, sino que hay una pequeña modulación de las señales centrales y las instrucciones, o mediante las instrucciones damos pistas de dónde tiene que atender, logramos que la señal periférica no sea tan efectiva. Y con esto, endógena oxígeno. Y ahora vamos a espacio-objeto. El espacio-objeto es el final del tema también. También lo introdujimos antes. Como hemos dicho antes, hemos dicho cómo se desplazaba el foco, qué es lo que importaba. Si el espacio es neutro, el desplazamiento puede ser proporcional. Hemos visto que, ojo, cuando hemos puesto objetos había zonas inhibidas, es decir, los objetos son importantes. Entonces la polémica es, ¿qué ocurre? ¿Es el objeto o es el espacio lo que genera mi mapa mental de atención? ¿En qué me baso? ¿O cuál es mi mapa mental? Bueno, pues en el primer experimento que nos pone, o sea, la hipótesis, podemos imaginar que si es puramente el espacio, mi mapa atencional es un plano neutro. Si es el objeto, tiene que haber primero una construcción de los objetos, es decir, cuáles tengo que atender o no. Es muy diferente, pues eso vamos a ver. Primer experimento de tipo Posner es el que le ponía estas condiciones experimentales. Una señal central que podía ser neutra, punto de fijación, podía ser similar o igual al objetivo, una señal central o la combinación de una señal central y algo parecido al objetivo. Es decir, señal neutra, central o el mismo estímulo objetivo. Si la representación es puramente espacial, esta y esta no tendrían que tener más efecto que esta y esta. La información de lo que va a aparecer, del objetivo en sí, del objeto, no tendría por qué tener más fuerza que una indicación o neutra o puramente espacial, como es la señal endógena. En este caso, había 1.200 milisegundos, que es espacio suficiente para interpretación. Y bueno, y el resultado es, en este caso 249 milisegundos. Cuando la cruz no informativa, 266. Y cuando el apuntamiento de la flecha fue inválido, o sea, cuando la flecha era
confusa, al revés, 297, y en ningún caso la H tuvo ningún efecto especial. La H actuaba o como la E, que es más, o aquí que aparecía la señal inválida, tal. O sea, la H fue neutral. Los objetos no sirven para identificar. Por lo tanto, la atención se debe a un mapa espacial, que es lo que nos sirve, es el espacio. Lo que hacemos es elegir localizaciones espaciales donde fijar la atención y actuar en consecuencia. La información del objeto que va a aparecer no nos ayuda. Esa es la conclusión de este primer experimento. Por supuesto es el primero, vamos a ver la réplica y la contrarréplica. Bien, sin embargo, algún efecto podría ser que la localización de lugares espaciales, a veces los objetos los podemos situar en el espacio. Lo que estamos haciendo es una especie de elegir los objetos combinándolos con el espacio, situarlos en algún lugar. El experimento lo queda un poco más. Dice, quizás lo que hemos hecho antes, el experimento anterior, lo que utilizamos como objeto, la H, se parece a la H, pero es que se parece también a la A, a la V, a la R. Las letras son objetos demasiado parecidos para que actúen como claves discriminativas. A lo mejor si utilizamos un objeto o una característica del objeto más explosiva, más visual, más distintiva, por ejemplo, el color, o la forma que no sea letra contra letra, sino una forma mucho más concreta o más distintiva, podríamos ver que los objetos tienen que ver y no solo es el espacio. Entonces, algún estudio se dedica a eso, utilizando colores y formas, el estudio quizás el color o la forma ilumina zonas del espacio, pero ya es por la característica del objeto, ¿vale? No es el espacio en sí. Este experimento, interesante, le dice, tiene que seleccionar, por ejemplo, no sé, aquí pone amarilla, yo he puesto roja, todo lo mismo. Si yo le digo, usted tiene que seleccionar letras rojas, ¿bien? Le pongo aquí el color de la letra que tiene que seleccionar, bien. Pero hace esta manipulación, mete las letras con algunas formas diferentes y que también tienen colores. Y después de seleccionar dónde está la letra roja, o decir dónde está la letra roja, o sea, aparece, perdón, después de seleccionar las zonas rojas, o sea, le pedimos que seleccione las zonas rojas, perdón, con el orden, y luego que diga todas las letras que recuerde. Este es el experimento. O sea, le pedimos, señala las zonas rojas, o las formas rojas, perdón, a ver si es redunda, ¿no? Es que exactamente la instrucción, pero es eso. Tiene que atender al color, por ejemplo, los círculos rojos, o las formas rojas en general. Y luego que nombre todas las letras que han aparecido que recuerde, cualesquiera letras. ¿Qué ocurre? Pues que si la forma es roja, si lo que estamos buscando son que ilumine el espacio rojo, aparecerán. Espera, que no quiero decir nada mal, espera un segundo. Dijeran la forma que correspondía al color rojo, ¿no? Si era roja, tenía que decir círculo, y luego las letras, bien. Y luego, resultado. La letra H en una zona verde, la zona ocupada por un objeto de un color relevante no facilitó la identificación de los objetos del mismo color, sino aquellos objetos que coincidían en la posición del objeto atendido. Solamente si coincidían en la posición, la V salía más a menudo que
que las otras letras. A ver si me explico bien. No sé, lo digo raro. No me queda claro. Por eso. Espera, que lo voy a decir bien. Mira. Tendían a decir las letras que estaban en la zona. Pero no. Y claro, las rojas. ¿Las rojas o la zona roja o las letras? No, tenía que decir qué forma era la roja, decía círculo, y luego las letras que aparecían en rojo, no, espera que me equivoco yo, lo siento. Pero lo siento porque he cambiado el color yo del que hay aquí, lo estoy diciendo al revés. Aquí en el experimento original dice que indicar las formas amarillas y cualquiera de las letras. Entonces decía las letras que estaban en la forma amarilla, las decían, no las letras amarillas. Quiero decir, lo que hacía el objeto en sí, la forma roja, que es el objeto que al final está identificando, es iluminar una zona del espacio, esta zona. No el color en sí, sino la zona del espacio. Por lo tanto, las letras rojas no se veían favorecidas, las que estaban en otro color, otro lado. Esta letra roja de aquí no la decían, pero esta sí porque estaba cerca de la otra zona, simplemente. El espacio influye sobre las propiedades no espaciales como el color, pero las propiedades no espaciales eran más fáciles identificadas solamente en la zona del espacio que se iluminaba en rojo era la zona atendida, no la letra roja que estaba fuera. Aquí es que lo he pintado yo mal, tenía que haber pintado la H más lejos. ¿Vale? Entonces, esta zona sí, pero esta R roja no. O sea, es el espacio influenciado por los objetos. Lo voy a repetir. O sea, que en un principio tienes que atender a ese foco sí. rojo, a una zona concreta. Lo voy a repetir más simple para que se entienda lo que... Mira, la hipótesis dice, es el espacio. Todavía hablamos del espacio. Pero es el espacio que lo modula en ciertas formas. Aquí la forma que le pedimos que atienda es la forma geométrica. Dime qué formas son rojas. Su respuesta debe ser círculo. Entonces, como ha atendido aquí, en las letras que estén cerca de ese rojo, que es lo que está atendiendo, serán iluminadas, pero no las que estén un poco más lejos. Por lo tanto, no es el espacio. Y, por supuesto, se ven favorecidos ciertos objetos, pero sí comparten la característica roja. Esta H de aquí nos informa, o la que hubiera ahí con color verde, no se informaría tan a menudo como esta, ni esta. ¿Vale? O sea, lo que dice es que es el espacio, pero modulado por la forma que hemos atendido previamente. Donde está el objeto que nosotros atendemos, esa zona del espacio se ilumina. Y no todas las letras rojas, no el color por sí mismo. O sea, va tratando de probar lo que he dicho antes. ¿No será que el color, que es una característica más sencilla, sí que es lo que determina dónde atendemos? Dice, no tanto. Es más bien dónde está el color que ilumina esa zona del espacio. O sea, el espacio mediado por los objetos, ¿vale? Así ya queda más claro. Creo que queda más claro. Y la siguiente prueba a favor del espacio es este experimento de aquí abajo se hace mediante potenciales evocados, mediante electroencefalograma. Entonces lo que hace es, cuando el objeto que en un primer experimento que hay que identificar aparece en la misma posición anterior, o bien aparece un distractor, el P1 es muy diferente. El que no hay que contestar, cuando aparece el experimento que hay que contestar, el P1 es mayor que cuando aparece en una posición de un distractor. Simplemente es lo mismo, pero medido a través de los potenciales evocados en el electroencefalograma. Si yo ilumino esta parte, ahí queda, esa zona queda iluminada, y si vuelve a aparecer ahí otro estímulo que hay que, por ejemplo la S, si no hay que contestarle, será más complicado. Y si vuelve a aparecer ahí, será más fácil. O sea, el P1 será mayor. Y la prueba es de este tipo. O sea, solo hay que responder a uno, los demás son distractores. O sea, que la S sería un distractor. Sí, la S sería un distractor.
Pero luego se puede cambiar. Entonces dices, primer prove, pero da igual. La cuestión es que cuando el que hay que responder aparece en la misma posición, es mucho más rápido y el P1 es más alto. Entonces, es simplemente que, aunque la S sea roja también, como es un distractor, si aparece aquí, el P1 es más alto que si aparece aquí. No es el color lo que genera que el P1 aumente, sino la posición, ¿vale? O sea, el distractor aquí genera un P1 muy bajo y aquí muy alto. La posición, no el color, es lo que aumenta el P1. Bueno. Porque nos estamos centrando en la H, en concreto. Sí, o sea, el objetivo es la H. Entonces, en el segundo ensayo aparece un distractor con el mismo color. Genera un P1 de cierta magnitud. Si el distractor con el mismo color aparece en el mismo lugar, genera un P1 mucho mayor. Entonces, esa es la clave, es que es el lugar y no el color lo que está induciendo ese P1. Vale. Bueno, para verlo más claro, hasta ahora estas tres pruebas van a favor de que es el espacio, más o menos medido por los objetos. Vamos a ver lo contrario. Las pruebas de que es el objeto. La primera es muy sencilla. Cuando, bueno, los autores que defienden la selección por objetos dicen que lo que hacemos al identificar una escena, lo primero que hacemos no es un mapa neutro y a ver qué pasa, sino que construimos los objetos que hay de una forma temprana, intuitiva, inconsciente. Lo que hay en el lugar lo vamos construyendo como objetos tipo Gestalt, con agrupaciones, con similaridad, tal. Y eso es lo que luego usamos para dirigir la atención y no el espacio en sí, sino los objetos que ya en una fase temprana se han construido. Son los objetos los que median para decidir hacia dónde va la atención y no el espacio neutro. Cuando yo dirijo la atención en un espacio visualmente, voy de objeto en objeto. No voy por el espacio de forma neutra, no, de objeto en objeto. De oca en oca, ¿no? Eso es la mediación de objeto. Entonces, primera prueba a favor de eso es esta. Si yo pongo dos objetos superpuestos uno encima de otro y hago preguntas, por ejemplo, dígame la forma y color de un objeto o la forma de uno y del otro. Te voy a decir o círculo cuadrado o bien círculo rojo. ¿Qué es más rápido? Más rápido círculo rojo que círculo cuadrado. Más rápido círculo rojo que rojo y azul. ¿Qué pasa? Que si yo digo dos características de un mismo objeto, es mucho más rápido que si digo una de uno y una de otro. Por lo tanto, ¿qué ha hecho mi mente? Ha construido dos objetos y me es más fácil sacar información del objeto que de uno y otro. O sea, en teoría aquí el espacio no debería influir. Si yo tengo, ¿qué colores hay ahí? Muy fácil decir rojo y azul. Están cerca, no hay ningún problema, no hay desplazamiento. Pues no. Es más rápido cuando juzgamos dos dimensiones de un objeto que cuando juzgamos dos dimensiones de diferentes objetos, aunque esté en el mismo lugar. La diferencia entre el tiempo de reacción de una tarea y la otra es el cambio de objeto. El objeto es el objeto primario, o sea, el primer objetivo de mi atención. Y por lo tanto, el espacio lo construyo con los objetos que hay. No los objetos son al final del proceso atencional. No barro el espacio y digo, mira, hay tales cosas, sino al revés. Hay tales cosas y el espacio se configura. Bien. Estos objetos del proceso que en principio se generan
de forma muy temprana, porque ya tiene este experimento, las respuestas son de tiempo-reacción, responden a esas leyes que vimos de la Gestalt, antes de ser conscientes de qué objeto es. En nuestra mente ya existe algo que es un objeto, antes de ser consciente de ponerle un nombre. Y ese objeto, incluso sin nombre, ya sirve para distinguir o dirigir la atención. El experimento este es muy curioso, el de Moore, Jantis y Johnson, en el que ponen dos estímulos, o sea, dos zonas que son dos rectángulos verticales, y en otra fase, dos rectángulos, en otro grupo, dos rectángulos cruzados por otro rectángulo, o lo que quieras ver. Puedes ver un rectángulo y 4 cuadrados, pero nuestra mente, gestálticamente, construye objetos. Esto es un objeto, esto es otro, y aquí detrás veo otros dos, pero que están detrás, ¿no? Eso es casi automático. Bien, pues el experimento consiste en tipo Posner, hay señales válidas e inválidas. Y cuando la señal es válida, la respuesta es automática y rápida, pero cuando es inválida, atentos, si por ejemplo señalo aquí y luego el objetivo, que es una letra, la T por ejemplo, o la H, o lo que sea, aparece aquí al lado, en vez de aquí, aquí, bueno, este caso es obvio. Cuando aparece aquí o aquí, más rápido, el objeto. El objeto, la distancia es la misma, ¿eh? De aquí a aquí, que de aquí a aquí, la distancia es la misma. Pero si está en el mismo objeto, aunque la señal sea inválida, me señalan aquí y aparece aquí, es más rápido que si me señalan aquí y aparece aquí. Hay como un salto de objeto. Pero lo más curioso es que cuando el objeto no es visible, sino que es inducido, en este segundo caso, ocurre lo mismo. Si aquí me pone una señal inválida, y aparece aquí abajo la T, el tiempo de reacción es más rápido que si aparece aquí, lo cual prueba que he construido el objeto y que mi atención se desplaza por el objeto, no por el espacio. Por el espacio está a la misma distancia de aquí y además sería mucho más, como decir, limpio pasar por aquí, ¿no? O más rápido, incluso aunque esté más cerca. Por lo tanto, este experimento contradice a los otros y dice: tiempo reacción rápido cuando aparece en el extremo señalizado por la luz del mismo objeto. Cuando aparece en el otro objeto, mucho más lento. Da igual que esté en esta condición que en esta condición. Por lo tanto, hay una representación del objeto temprana que usamos para dirigir y orientar la atención en cualquier caso. Y el otro más curioso, aunque por el procedimiento más que por el resultado es el mismo, a favor del objeto, es el que utilizó lo que se llaman conjunciones ilusorias. Mediante la detección de líneas horizontales y verticales, el objetivo en este experimento es detectar las cruces. Cuando aparece una cruz, tenías que apretarle un botón. Bien. Hasta ahí no tiene mucho interés, solo que muchas veces cuando aparece una línea horizontal y vertical muy rápidamente, creemos haber visto una cruz. ¿De acuerdo? Se llama una conjunción ilusoria. Pues bien, las conjunciones ilusorias se dan en un porcentaje X, dependiendo de la velocidad del estímulo y todo eso. Bueno, pues, lo que hizo en este experimento es poner esta disposición. Dos líneas de estímulos, que si os fijáis, esto podríamos mentalmente construirlo como un objeto y esto como otro. Por las teorías de la Gestalt, por agrupamiento, esto es un objeto, esto otro. Pues bien, lo que esperaba es que las conjunciones ilusorias se dieran muchas más veces si aparecían así, por ejemplo, que si aparecían en objetos diferentes. Es decir, a veces aparecía una vertical y una horizontal en diferentes círculos, decía que había visto una cruz.
y daba el botón. Bueno, pues había un 25% de las veces que se dieron conjunciones ilusorias, o sea, se dieron un 25% de conjunciones ilusorias cuando aparecían en la misma línea, contra un 18% cuando aparecían en diferentes líneas. O sea, esto lo atendemos mucho más en conjunto que este salto de aquí a aquí, aunque esté más cerca incluso. Lo mismo que antes, solo que ahora la medida dependiente es algo muy sutil, que es una construcción que depende de un procesamiento obviamente equivocado, tan temprano que es equivocado, pero que demuestra que las unidades en las que atendemos son los dos objetos. ¿Ok? Pues ok. Conclusión, ¿quién gana? ¿Quién gana? Espacio o objeto. Pues depende para qué y cuándo. No hay ninguna conclusión válida, o sea, dura, es decir, este tiene razón, este no. Parece que sí, que los objetos los construimos y que están ahí, aunque sean objetos mentales, pero son objetos. Pero obviamente el espacio hay que recorrerlo, hay que construir los objetos en el espacio y relacionarlos unos con otros, y dependiendo de lo que tengamos que hacer, donde estemos, nos podemos apoyar más o menos en el objeto o más o menos en el espacio. Lo que yo espero, lo que trato de identificar, si estoy cazando y busco un pájaro, si estoy haciendo otra cosa, es muy diferente la forma que buscaré y las alarmas y todo eso. O sea que, como hemos visto, todos los resultados son válidos. Ahí el objeto puede estar modulado por la característica espacial. Y bueno, y eso es lo que viene al final. Hay alguna teoría que trata de juntar las dos tendencias. Primero se introduce la búsqueda visual para medir la atención en el espacio, y con los objetos podemos utilizar el paradigma de búsqueda, simplemente detectar, pues yo que sé, un círculo rojo en medio de un ambiente que puede ser más o menos confuso, como el Wall-E, ¿no? Cuando está lleno de gente o cuando hay lleno de círculos o formas muy diferentes, ¿no? Eso es el paradigma de búsqueda visual. Hay un montón de distractores, como el dibujo que tenéis en la página 310, en la que a veces estará el objetivo y a veces no, como el Wall-E. Bueno, el Wall-E estaba siempre, pero da igual. A veces sí, a veces no. Y podemos complicar la búsqueda más o menos, pedir que busque un objeto de color rojo es muy fácil, pero que busque un objeto de color rojo está orientado es más difícil, y dependiendo de los distractores puede ser mucho más difícil. Bueno, pues esa parte, cuando hay, la lógica indica que cuando hay varias características que busquemos, va a ser más difícil. De hecho, se mide la velocidad y la precisión. Pues bien, cuando hay una sola característica emergente, visual, como el color o la forma, en medio de distractores diferentes, no hay ningún problema de precisión y la velocidad es casi plana, da igual cuántos distractores haya. Nos es muy fácil una búsqueda característica. A más distractores hay, si la búsqueda es más complicada, más tiempo de búsqueda. Solo cuando hay varias cosas a la vez que podemos confundir. Por ejemplo, en los cuadros del dibujo tenéis ahí hay que identificar un cuadro blanco diagonal y cuando aparece, bueno, es obvio, ¿no? Lo que sí que es importante es lo de la búsqueda serial autoterminada, que es lo que se supone que hacemos. Cuando la búsqueda es sencilla, solo una característica, la búsqueda es paralela. Lo vemos de una sola vez y no hay problema. El problema es cuando hay conjunción de características en las que, si no está el objetivo, tendremos que revisar todo el campo visual. Si está el objetivo,
por término medio, tenemos que revisar, a veces lo vemos a la primera, a veces la última, por término medio la mitad, ¿no? Pues eso es lo que significa la búsqueda serial autodeterminada. Si está ausente es más rápido, o sea, más lento que si está presente, y si el tamaño y el tiempo solo con búsqueda conjunta. Eso es muy, muy sencillo. ¿Veis ahí el cuadro de tiempo-reacción? Perdón, que no pinta bien. Cuando va cambiando por el tamaño, va cambiando la simplicidad, y en paralelo cuando es solo un elemento. Bueno, pues esto paralelo y en serie, y la búsqueda sea autodeterminada, que en principio eran las hipótesis, dos formas de trabajar diferentes, hoy en día está bastante relativizado. Lo que tenemos es diferentes grados de eficiencia en función de la tarea. La búsqueda de una sola característica que salta visualmente es eficiente, pendiente cero, y va cambiando en función del número de ítems y del número de distractores que hay. Para explicar esto y volver a lo del espacio y los objetos, está la teoría de integración de características, es la última que vamos a ver, y es la que trata de dar una explicación coherente a todo ello. Proponen un proceso muy rápido, secuencial, en el que primero se analizan ciertas características muy básicas en el espacio, por ejemplo, las veces que aparece un color verde, yo qué sé. Las veces que aparece una forma, cosas muy básicas. Y quedan como datos separados en un mapa espacial, zonas verdes, zonas con rayas, pam, 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 pam. Y esa parte primera es automática y depende de unos detectores casi perceptivos, ¿no? En paralelo, automáticos, tal, y barren todo el espacio. La segunda parte es decidir, bueno, si aquí hay una forma cuadrada y aquí hay un verde y lo combino, esto es un semáforo y está verde. Esa fase, la de combinar las características y construir un objeto y dónde está, es la atencional, no la automática. O sea, la primera fase no requiere atención, la segunda sí. Es decir, tenemos características básicas, mapa de posiciones donde están esas características, y luego la atención las pega una contra otra y funde todo, construye los objetos. Bueno, hay una serie de conceptos de mapa maestro de posiciones, dónde están los colores, y por supuesto cuando yo construyo el objeto necesito recurrir a mi memoria. Para interpretar qué objeto es, necesito recurrir a mis conocimientos, a lo que se llaman el archivo del objeto. Y cuando pego las características, comparo con mi memoria a ver qué objeto puede ser. Con esto se pueden explicar ciertos resultados, pues que sea más fácil detectar una cosa que otra. La búsqueda en paralelo primaria puede servir para identificar un color rojo delante de otros. La saliencia puede explicar las conjunciones ilusorias, porque la atención que es necesaria para pegar las figuras que hemos visto antes, si no actúa al tiempo, no puede actuar, es más fácil que se produzca esa confusión. El problema, la teoría, y lo dejamos aquí, el próximo día lo acabamos y seguimos. El problema de la teoría es que, ¿cuáles son las características básicas? Las muy salientes, el color, que las texturas también suelen ser, cosas que se puedan combinar. Bueno, pues ahí hay una serie de matices. El color, ¿qué son? ¿Rojo, verde, azul? ¿O son combinaciones como el RGB y todo eso, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Lo acabamos el próximo día, entraremos en la atención auditiva. Las prácticas que hay son principalmente de inhibiciones, que yo las vería después del capítulo, o por lo menos el siguiente, o el quinto, que es de inhibición.
¿eh? Pero bueno.